podían adquirir. Entonces, por ejemplo, el tema de la plasticidad es muy interesante porque a veces, digamos, algunos pediatras o algunos profesionales dicen, no, este chico ya no lo va a lograr o este chico de pronto hasta aquí es hasta donde podemos llegar. Pero el término plasticidad cerebral se trata de eso, de explicar cómo el cerebro puede adaptarse y reestructurarse, no solamente física, sino funcionalmente. ¿Ya? ¿En respuesta a qué? A las experiencias. Por eso el programa de rehabilitación es tan importante y entre más temprano se dé, más se va a lograr en estos chicos, ¿ya? Esto permite que el cerebro se recomponga, por decirlo así, y cree nuevas redes neuronales, fortaleciendo las que ya existen y facilitando el aprendizaje de qué, de todo, incluso del lenguaje, de las funciones cognitivas, de emocional, de la adaptación, que son tan importantes en nuestro chip con los primeros 5 años. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas áreas del neurodesarrollo críticas que nosotros debemos estimular? Ahí están, son importantísimas el motor, que en cuanto a motricidad grosa y fina, la cognitiva, que es la que vamos a trabajar en cuanto al pensamiento, la memoria, la concentración, la atención, el lenguaje, que tenemos que aclararle muchos papitos que están aquí, que el lenguaje no es solamente hablar, sino aprender a comunicarse, es decir, a recibir la información, a interpretarla y a poder expresar de acuerdo al contexto de la conversación o de la información que estemos recibiendo, ¿ya? Y la parte socioemocional, en donde trabajamos lo que es vínculo, regulación, empatía, adaptación, y lo otro que es la parte de habilidades adaptativas. Esta muchos profesionales no la tienen en cuenta, pero recuérdense que las habilidades adaptativas están lo que es la autonomía, que es muy importante a desarrollar en los chicos pequeños, es decir, que papá y mamá no nos estén ayudando siempre en todo momento. Y la otra parte es la autodirección. La autodirección es básicamente cómo me debo desenvolver en diferentes contextos. Es decir, cómo me debo desenvolver en algunos ambientes y también qué debo hacer si se me enfrentan situaciones, digamos, externas, es decir, fuera de nuestro núcleo familiar. Porque muchos chicos de pronto en casa saben comportarse, pero llegan a otros espacios, a otros ambientes y no saben cómo desenvolverse. Esa parte de habilidad adaptativa es muy importante que la fortalezcamos en el ambiente terapéutico. Siguiente. Entonces, así tenemos que hay factores que influyen en el neurodesarrollo, unos factores positivos y unos factores que pueden, digámoslo, no llamar negativos, pero que sí pueden afectar un poco la forma como el niño se va a desarrollar en los primeros 5 años. Entonces, hablemos de los positivos. Ya la colega que estaba expresando ahorita la importancia del eje intestino-cerebro, es decir, la importancia de la nutrición, del tipo de alimentación que le estamos dando a nuestros niños pequeños. Es importante evitar el uso de empaquetados, es importante disminuir la cantidad de toxinas que se están ingiriendo en nuestros niños. Estamos hablando de colorantes, estamos hablando de conservantes y ahí incluye una gran cantidad de alimentos. Inclusive estamos hablando de alimentos que incluso pueden parecernos inocuos o sanos, como de pronto el azúcar. El azúcar, que muchas madres dicen, no, yo le doy moderadamente, pero el azúcar realmente no la podemos quitar absolutamente de la dieta, pero un exceso de azúcar, sobre todo azúcares refinados, ustedes saben, y muchos mamitas se dan cuenta, que afecta mucho la conducta de los niños, los vuelve más inquietos, les cuesta más regularse emocionalmente, entonces la nutrición es muy importante. Lo otro, los hábitos y las rutinas. Tenemos que tener en cuenta que para darle estructura a estos niños, ellos deben aprender desde casa cosas muy importantes en su desarrollo personal. El juego y la exploración, el vínculo afectivo seguro. Nosotros en nuestra área, acá en Colombia, vivimos en La Guajira. En La Guajira hay un tema
de desnutrición muy importante, y es porque tenemos una comunidad indígena wayú muy amplia. Entonces ellos tienen un problema de desnutrición, y estos chicos, además de tener sus carencias nutricionales, también tienen problemas de, digamos, de entorno seguro en sus hogares. Y no solamente hay de privación afectiva, sino también sanitaria. Entonces, eso también influye en el desarrollo. Y el sueño. Ya hay muchos estudios que demuestran que la falta de sueño o los malos hábitos del sueño, una mala higiene de sueño, hace que los chicos tengan afectación en las funciones cognitivas. Y hay algunos factores que están afectando el neurodesarrollo y que que son muy importantes resaltarlos, y que el pediatra y otros profesionales que trabajan con niños, promotores de salud, la gente que trabaja con primera infancia, las personas que están haciéndole los programas de crecimiento y desarrollo, debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? El tamaño de la cabeza. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el perímetro cefálico debe ir incrementando de acuerdo a unos parámetros y unas tablas, y debemos vigilarlo, porque aquel niño que no le esté creciendo la cabeza adecuadamente, o por el contrario, que le esté aumentando de tamaño, debe ser referido. Los niños con antecedentes de bajo peso, aquellos niños que hayan tenido complicaciones al momento de nacer, como por ejemplo dificultades respiratorias, falta de oxígeno al nacer, que hayan nacido moraditos, que hayan requerido algún tipo de maniobra de reanimación, pues deben ser referidos. Aquellos pacientes que han tenido peso y talla adecuados, pero nacieron antes del tiempo, o una madre que durante la gestación tuvo algún tipo de complicación, también deben ser referidos. O aquellos niños que no tuvieron nada de lo anterior, pero tienen unos rasgos físicos llamativos, algo que al médico o al que atiende la primera infancia le llame la atención, se debe considerar como un riesgo neurológico y debe ser referido a un especialista. Inicialmente debe ser el pediatra y luego pues a los neurólogos o a los genetistas. Siguiente. Entonces hay unos signos de alarma en cada grupo etario. Hay unas habilidades que el niño ya debe ir adquiriendo. Entonces es importante que los padres, incluso los cuidadores, si de pronto los padres trabajan todo el día, deben estar alertas. Entonces los primeros 6 meses, un niño que no sostenga la cabeza, un niño que, digamos, no manipule objetos, que no los agarre, que no se los lleve a la boca, que no siga objetos con la mirada, que no haga contacto visual o que no responda al sonido o a la voz de los padres, es un signo de alarma. En los niños ya más grandecitos, que no se logre sentar, que no inicie el gateo, que no balbucee, ¿verdad? Que no responda al llamado, es decir, que tú lo llames y el niño ni siquiera gire la cabeza. Entre el año y los 18 meses, aquellos niños que aún no se ponen de pie con apoyo, entre los 12 y los 18, algunos niños no caminan sin apoyo. Algunos aún todavía se tambalean, pero sí es necesario que logren caminar con apoyo. Es decir, por lo menos llevaditos de la mano de su mamá ya deberían dar sus primeros pasos. Cuando no señala, cuando no muestra lo que desea o cuando no muestra apego a sus cuidadores más cercanos. Hasta los 2 años, a partir de los 18 meses y hasta los 2 años, ya debería caminar en forma estable, debería reconocer algunas partes de su cuerpo, ojos, nariz, boquita, ¿verdad? Debería saludar o despedirse, ¿verdad? Debería seguir instrucciones simples como lleva esto, tráeme esto, imitar gestos como dar palmaditas, sonreír, abrazar, y no juega, digamos, con un objetivo funcional, es decir, le damos un juguete y no le da un uso funcional al juguete. Siguiente. Ya en los niños más grandecitos, obviamente a partir de los 2 años, uno esperaría que ya el niño tuviera algún desarrollo del lenguaje. Como les digo, no es solamente decir palabras, también es importante que haya estructura en el lenguaje, es decir, que pueda armar frases,
que pueda entender instrucciones y que pueda comunicarse. Comunicarse significa que yo puedo mantener una conversación recíproca. Es decir, tú me haces preguntas y yo te contesto. Así la conversación no se alarga, pero que haya una interacción en la comunicación. Lo otro es la motricidad gruesa más madura, es decir, que ya corre, ya sube, baja escaleras, que ya puede hacer maniobras como comer solo, como manipular algunos instrumentos sencillos, ¿verdad? Entre los 3 y los 4 años, saltar, usar el lápiz, ¿verdad? Participar en juegos simbólicos. Y ya a partir de los 4 años, ya algunas habilidades de autonomía que son las que yo le recalco mucho a los padres, vestirse y quitarse la ropa, o sea, ponérsela y quitársela, colocarse los zapatos, utilizar algunos instrumentos como las tijeras, ya eso debe estar maduro. Utilizar cubiertos al comer, eso debería estar maduro. Ya debería reconocer números, colores básicos, ¿verdad? Y por lo menos algunas palabras sencillas. Todos estos signos de alarma hay que tenerlos muy en cuenta porque a veces tendemos a, sobre todo los papitos, a justificar en el tema de que no, es que mi tío habló tarde, mi sobrino habló tarde, mi esposo habló tarde, y entonces con esa justificación a veces no actuamos de manera oportuna. Y eso puede impactar en el desarrollo del niño cuando llegue a ser escolarizado. Siguiente. Entonces hay un término, un concepto que tenemos que también tener claro. ¿Cuándo es un retraso en el desarrollo, en el neurodesarrollo, y cuándo es un retraso madurativo? Entonces el concepto de retraso madurativo debe entenderse como esa situación transitoria, es decir, que hace parte de una pequeña demora en la adquisición de los hitos del neurodesarrollo, ¿verdad? Pero que no tiene una causa neurológica. Y es importante tener en cuenta que en esta es una variante normal del desarrollo. No estamos hablando de una condición neurológica, estamos hablando de un proceso que viene un poco atrasado, un poco más lento, pero que con la estimulación adecuada el niño logra nivelarse a su grupo etario. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque todo niño que se le encuentre algún área del desarrollo un poco por debajo de lo esperado, primero debe ser estudiado, obviamente, pero además de eso, debe ser estimulado. Es decir, no debemos retardar el proceso terapéutico solamente porque consideremos que es un retraso madurativo. Incluso aquellos pacientes que nosotros sabemos que neurológicamente están sanos, que no tienen ninguna condición especial, deben ser estimulados. El secreto de que ellos logren nivelarse y que logren adaptarse más adelante a la escuela es que esa área en la cual él está un poco deficiente logre ser estimulada. Y otra condición importante para considerarlo como un retraso madurativo es que este chico, sus estudios neurológicos y todo lo demás es normal y no hay ninguna condición previa de las antes mencionadas que se haya ocasionado. Entonces, cuando vemos un chico que está un poquito más atrasado, debemos considerarlo como un retraso madurativo, pero no quiere decir que no deba ser estimulado. Este chico debe pasar a estimulación terapéutica lo más pronto posible para lograr equipararlo con sus pares. Siguiente. En cuanto a qué debemos hacer cuando encontremos un chico que tenga alguna demora en el neurodesarrollo o alguna característica peculiar, pues lo primero que tenemos que hacer es derivar al especialista. El primer punto de choque es el pediatra, que es el que debe recibir el paciente. El pediatra debe hacerle algunos exámenes de rutina, debe evaluar la parte nutricional, que es muy importante, ya la colega lo dijo, debe evaluar su desarrollo neurológico y el crecimiento del niño. Porque de acuerdo a eso
nosotros vamos a empezar a determinar algunos estudios básicos que debemos hacer. Lo principal cuando tenemos problemas del lenguaje es investigar la parte auditiva. Entonces, hacerle potenciales evocados, audiometrías, logoaudiometrías. La parte visual también, si vemos que tenemos algunos problemas de percepción visual, mandarlo al optómetra, al oftalmólogo. Y a partir de allí, estudios neurológicos serán necesarios si los antecedentes lo ameritan. Entonces, si tenemos chicos que han nacido con dificultades de falta de oxígeno, o si de pronto vemos que estuvo ventilado, intubado, pues esos chicos deben hacerse el estudio como resonancias magnéticas o estudios de funcionamiento eléctrico como el electroencefalograma. Y si vemos alguna característica fenotípica llamativa, debemos solicitar estudios genéticos. Esos estudios genéticos nos van a ayudar para saber más que todo si existe una condición genética que explique todas estas fallas en su neurodesarrollo, o si hay la probabilidad de que estos padres puedan llegar a tener otros chicos con condiciones similares. Por eso muchos padres tienen miedo de ir al genetista, porque pues saben que, digamos, de alguna manera, si encuentran algo, una huella genética, esto podría condicionar nuevos embarazos. Eso no es tan así. A veces hay condiciones genéticas que no se heredan en todos los hijos por la proporcionalidad, pero sí es importante investigar genéticamente a estos chicos. Y una vez que nosotros hayamos hecho todos estos estudios, debemos derivarlos al neurólogo. En nuestro medio, en Colombia, muchos pediatras no tenemos acceso a todos estos estudios por temas del uso racional de los estudios diagnósticos. Entonces, lo que nos permiten es mandar algunas cosas básicas y derivar a especialistas como el psiquiatra infantil o el neuropediatra, que va a ampliar toda esta batería de estudios que se le deben solicitar a los chicos. E independientemente de que se soliciten todos estos estudios, tengo que aclarar, e independientemente de esto, el niño debe empezar el proceso terapéutico. Es decir, no vamos a esperar a tener toda la batería de estudios para comenzar el proceso terapéutico, es decir, la estimulación con las terapias. Muchos especialistas, algunos aquí en Colombia, dicen, no, vamos a esperar todos los estudios y después comenzamos las terapias. No hay por qué hacerlo. Es importante que lo podamos hacer lo más pronto posible. Siguiente. Entonces, ahí están las áreas que debemos estimular. Una cosa muy importante que debo decir es que no necesariamente un chico hay que hacerle terapias integrales, pero digamos, si tiene solamente afectación del lenguaje, podría ir solamente a donde el logopeda o a donde el fonoaudiólogo. Pero también es cierto que estimular otras áreas cognitivas o del desarrollo social o del desarrollo motriz también me van a influir en el lenguaje. Entonces, sí es importante que las terapias sean multidisciplinares y que abarquen todas las áreas del neurodesarrollo para que este niño logre más habilidades. Recuerden que entre más se estimule, más redes neuronales se crean. Entonces, aunque no tengamos muy afectadas otras áreas del neurodesarrollo, estimularlas indiscutiblemente nos va a ayudar en esa área específica en donde tenemos la dificultad. Siguiente. Y bueno, yo lo que les puedo decir a los papitos es que hay una importancia entre lo que suceda en la primera infancia y en la vida del adulto. Es importante que nosotros comprendamos que esta es la etapa más crítica. Es la etapa donde si nosotros no actuamos, es muy probable
que este chico vaya a tener muchas más dificultades para adaptarse a nivel escolar, a nivel personal, a nivel social. Entonces, si nosotros no actuamos en este momento de los primeros 5 años, no es que no lo logremos, porque ya hablamos del término de la plasticidad, pero le va a costar mucho más al chico y obviamente le va a costar también a los padres, porque va a haber una mayor frustración, muchas más dificultades, y pues no hay algo más que perturbe a un padre que cuando los docentes empiecen a llamar a los chicos para decirle, mira, esto no está funcionando, el chico no está aprendiendo a la velocidad que debe, se le están olvidando muy fácil las cosas, y pues los padres empiezan a tener estas pequeñas, digamos, frustraciones, que como yo le digo a los papitos, nada te puede quedar pequeño, o sea, nada te puede quedar grande, disculpen, o sea, todo tiene que ser superado, o sea, el padre tiene que meterse en la cabeza de que solo él puede sacar a su hijo adelante, o sea, su tenacidad, su persistencia, su perseverancia, no darse por vencido, porque ahí está el secreto. Lo digo yo, que tengo un hijo con autismo y una con TDAH, o sea, son condiciones totalmente diferentes, y si no es por la tenacidad, pues quizás no llegáramos a sacarlos adelante. Entonces, es importante eso. Muchísimas gracias, doctora Marta, por su intervención. Gracias por habernos acompañado. Y el grupo de papis y participantes le han hecho 3 preguntitas. Primera pregunta, doctora, muy buen día. ¿A qué se debe a que un niño de 3 años no controle esfínteres diurnos y en su área cognitiva demuestra habilidades como reconocer todas las vocales, los números del 1 al 10, pero los esfínteres pero el esfínter no, incluso cuando se le acompaña al baño no intenta agarrar el pene para ubicarse al momento de orinar? ¿A qué se deberá eso? Gracias. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que un niño, lo cognitivo, por eso yo les decía, las habilidades adaptativas, que son las de autonomía, el control de esfínter es una habilidad que no tiene nada que ver con la inteligencia, o sea, esto es de hábitos y esto es de autonomía. Es que el control de esfínter es un proceso de repetición y repetición y repetición hasta la consolidación de la habilidad. Es decir, si yo tengo que llevar a mi hijo cada 20 minutos al baño y enseñarle cómo debe agarrarse el pene para que haga su chichi, o hay muchos niños que le tienen temor al inodoro porque piensan que se van a ir y se van a hundir, pues tenemos que facilitarle ese proceso. Tenemos que comprar adaptadores, tenemos que buscarle un banquito para que ellos puedan subirse y bajarse, para que apoyen los pies. Debemos llevarlo a cada momento, y entre más pronto retiremos el pañal a partir de los 2 años, más rápido van a aprender. Es decir, no esperemos que el niño vaya solo al baño. Este es un proceso que debe ser enseñado con la imitación. Es decir, sé que a una madre que viva sola de pronto le va a quedar muy difícil enseñarle o demostrarle, pero si lo consolida, si lo repite, si lo automatiza, el niño va a llegar un momento en que lo va a hacer por sí solo. Así es, exactamente. Siguiente pregunta, ¿en qué influye en el niño un bajo nivel de triptófano? Bueno, es que, digamos, el triptófano es un aminoácido muy importante para el cerebro. Entonces, digamos, hay muchos estudios que dicen que es necesario estimularlo. El desarrollo del cerebro, las funciones cognitivas dependen mucho de las redes neuronales. Entonces, pero eso está en los alimentos, eso está en los nutrientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que garantizarle al niño es una alimentación lo más balanceada que se pueda. Sabemos que hay algunos chicos que tienen selectividad por alimentos, y que precisamente esa selectividad es la que le impide a veces ingerir alimentos mucho más nutritivos. Estoy hablando de las verduras, estoy hablando de las frutas y de algunos otros alimentos que contienen triptófano. Entonces yo pienso que el secreto aquí, como lo dijo, digamos, la especialista que habló antes,
es importante conocer, ampliar, estudiar acerca de lo que consumimos construye también el cerebro. Y eso es a lo largo de nuestra vida, no es solamente en la primera infancia. Es que incluso en los adultos mayores, y hay estudios que dicen que una dieta con carnes blancas, que una dieta sin azúcar es constructora, reparadora, incluso estimula la neuroplasticidad en adultos mayores. Ahora imagínense un cerebro que apenas se está formando, un cerebro que apenas está creciendo. Entonces, después que garanticemos una nutrición adecuada y saludable, que para eso está el pediatra que los va a ir guiando y los nutriólogos, así también vamos a lograr adquirir o nivelar esos niveles de triptófano. Excelente. Aquí otro comentario. Esto es esencial, doctora. Hay muchas veces pediatras a los que les piden a los padres esperar, desestimando la importancia de la estimulación temprana. Un comentario. Otro, excelente ponencia, todo muy claro. Gracias, doctora. Una pregunta. ¿Cómo estimular el área social afectiva? Bueno, el área social se empieza desde los primeros meses, o sea, el contacto físico, aprender a abrazar, aprender a saludar, es decir, desde que son bebecitos. El hecho de que la mamá cree ese vínculo, que yo te hago un masaje, el contacto de mis manos con tu cuerpo, que tú tengas esa experiencia del contacto piel a piel cuando lo estás amamantando, eso ya es una interacción social. Porque ahí yo aprovecho para que él haga contacto visual conmigo. Ahí yo le estoy cantando o le estoy hablando y estoy estimulando su lenguaje, aunque él no balbucee. A medida que van creciendo, el hecho del juego compartido, cuando ya yo interactúo con él con sus juguetes y le enseño cómo utilizar el juguete, y ya cuando ya llegan a cierta etapa preescolar, que ellos tengan el contacto con otros niños de su edad. Sucede mucho con niños que son hijos únicos, en donde están criados por puros adultos. Y las habilidades, a veces son niños que hablan y tienen un lenguaje muy bueno, pero no saben qué hacer cuando tienen otro niño de su edad. Entonces, como no aprenden a compartir y como no aprenden a jugar, pues tienen estos choques con niños y empiezan las discusiones, las peleas, las agresiones, porque no están acostumbrados a interactuar con niños de su edad. Entonces, cuando son niños así, que son muy solitos o que son hijos únicos, llevarlos al parque, aunque no sean niños familiares, que no pertenezcan a su núcleo familiar, deben interactuar con ellos. El colegio, la escolarización permite también esas habilidades sociales, porque tú vas a interactuar con niños que no son de tu familia. Pero hay algunos padres que se frustran cuando ven que sus hijos golpean. Eso es normal en los niños. Y hay que enseñarles que no es una conducta aceptable y que no es así como se puede crear un vínculo con otro niño. Las habilidades sociales las empezamos a aprender desde que somos bebés. Si nosotros no le enseñamos a nuestros bebés de pronto a no usar, porque los niños son bruscos y a veces quieren dar un abrazo y te dan un abrazo con fuerza, o a veces te quieren dar una palmada y te golpean duro, pero eso se va a ir aprendiendo en la medida que el niño va creciendo. Somos nosotros los padres los que tenemos que irle enseñando cómo interactuar y se madura en la escuela. Exactamente. Bueno, otro comentario por aquí. Excelente ponencia, muy clara y directa. La primera infancia es un espacio de atención preventiva en mi área profesional de psicopedagogía, que nosotros desconocemos la función de la profesión de profesor de educación especial y que también aborda terapia ocupacional. Buenos días. ¿Cuándo sabemos que un niño está preparado para dejar el pañal? Bueno, generalmente cuando se esconde para hacer del número 2 o cuando el pañal deja de estar tanto tiempo húmedo. Aquí hay una pregunta. Si hay deficiencia de proteína SHANK3 con síndrome Pilan-McDermid, ¿la plasticidad neuronal puede ayudar a una mejor sinapsis? Me pareció interesante. Bueno, es que
independientemente de la condición neurológica o genética. La plasticidad cerebral se da en todos los cerebros. Lo que tenemos que tener en cuenta es, digamos, qué queremos rehabilitar o qué queremos lograr, porque también tenemos que tener claridad en algo, es que el momento en que sucede el daño, entre más temprano suceda el daño, digamos, no es que no vaya a ocurrir la plasticidad, sino que quizás hay algunas habilidades que no logre. Me explico. Existen parálisis cerebrales cuadrispásticas y ellos logran habilidades por la plasticidad y por la estimulación. Quizás no van a aprender a caminar, pero a lo mejor podrán comer por sí solos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que independientemente de la condición neurológica o genética, sí se puede estimular la plasticidad cerebral. Hay algunas áreas que se van a desarrollar más que otras, pero definitivamente la plasticidad sí va a ayudar. Y con respecto al control de esfínteres, que es una pregunta bastante interesante, nosotros debemos estar atentos a la humedad del pañal, si es cierto, pero también es cierto que a partir de los 2 años el chico ya no debería estar usando pañal. Y si lo usa, tenemos que empezar a retirárselo en el día. Es decir, porque si no lo hacemos, el niño no se va a sentir incómodo. Y si no se siente incómodo, pues no se va a sentir interesado en el uso del baño. Es importante que el niño sienta incomodidad. Cuando se esconde, y es una conducta muy habitual en niños, que ellos corren a esconderse, lo hacen detrás de las puertas o se meten en los armarios. Esa es una conducta que no debemos, digamos, permitir, porque muchas veces ellos, incluso hay niños que dicen, ponme el pañal, y prefieren hacer en el pañal que ir al baño. Entonces es necesario que ellos entiendan que no debe ser así, que necesariamente tienen que ir al baño. Ahora hay estrategias también para que la hora del baño no sea traumática. Podemos leerle cuentos mientras él está sentado, podemos cantar canciones, podemos incluso ver videos, o sea, podemos utilizar estrategias para que él se permanezca sentado por lo menos unos 5 o 10 minutos, varias veces al día, hasta que logre consolidar, digamos, esa relación entre su necesidad fisiológica y el uso del baño. Sí, de hecho, nosotros sabemos cuando un niño está preparado, cuando todas esas cosas están sucediendo, como dice la doctora. Es decir, si el niño comenzó a esconderse, es porque ya está controlando esfínteres de forma voluntaria. Entonces, lo que tenemos es que enseñarle a cómo utilizar el inodoro y cómo utilizar adecuadamente todo que si la positita y todo eso. Y utilizar estos recursos que nos está recomendando la doctora Marta. Oye, canta, lleva su juguete preferido al baño, al inodoro, o sea, mantener la posibilidad de que esté sentado 5 minutos o un poco más. Y cuando haga el número 1 o el número 2, pues hacemos la fiesta, pues, o sea, lo reforzamos con euforia. Genial las orientaciones de la doctora Marta. Muchas Hay gracias. una cosita importante que me gustaría decir con el control de esfínteres. El adaptador del inodoro es importante porque lo que yo les decía, el tema de que ellos tienen temor de hundirse, y lo otro, un banquito donde apoyen los pies, porque tampoco hay chicos que no les gusta tener los pies colgados o se sienten inseguros. Entonces el uso del banquito, que además te ayuda a alcanzar el lavamano cuando quieren lavarse las manos, es importantísimo. Y si ellos se sienten cómodos, es importante también aclarar que la hora del baño no debe ser traumática, no debe ser desagradable, no debe ser incómoda, porque la única forma de que él lo vea como algo placentero, incluso porque ir al baño y poder hacer del cuerpo de una forma cómoda, él no lo va a relacionar como algo aversivo. Entonces, a veces hay mamitas que me dicen, pero bueno, ya lo logré en el día, pero en la noche no. Bueno, quítale el pañal de noche. Porque si no le quitas el pañal, nunca lo va a lograr, porque tienes que lograr ese sentir la incomodidad. Si ya yo me siento bien y cómodo yendo al baño en el día, lo voy a lograr en la noche.
Sí. Sí. Primero tenemos que trabajar en el día. Sí. Y luego pasamos a la noche. A veces hay papás que quieren quitar el pañal primero nocturno y no es así. Primero es el diurno y luego el nocturno. Primero es el diurno, después el nocturno. Sí, nosotros también recomendamos utilizar escaloncitos para que pueda alcanzar y pueda sentarse con su reductor de aro. Es decir, que sea lo más cómodo posible para que él lo pueda realizar. Y se sienta seguro. Sí, que se sienta seguro y que él pueda tener el control. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta, de nuevo, un enorme placer. Quedaron muchísimas preguntas, las personas siguen preguntando, pero bueno, tenemos una más ponencia por delante. Pueden contactarse a través de nosotros para solicitar el número de la doctora Marta, que con gusto se los vamos a compartir. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, de nuevo por haber... Un placer estar con ustedes, agradecidísima. Y bueno, voy a aprovechar para felicitarlos porque ese Premio Nobel de Paz, aquí lo hemos recibido con la mayor alegría y la mayor emoción. De verdad, un abrazo a todos los papitos. Yo estoy más que dispuesta a seguir colaborando, a seguir participando y pueden darle mi contacto a los papitos que estén interesados con muchísimo gusto. Gracias. Un abrazo. Gracias.